Gracias a los que fuisteis ayer y que estuvisteis ahí participando y a los que estuvisteis orando en casa o en estos días también gracias, porque es lo que debemos seguir haciendo. No oramos por Cataluña, no oramos por España solamente un día al año, todos los días tienen que ser parte de nuestra oración, clamar al Señor por esta tierra, ¿sí? Muy bien, siéntate a la mesa, siéntate a la mesa. ¿A qué mesa te sientas? Cuando te invitan a comer, ¿aceptas cualquier invitación o miras con detenimiento quién es la persona que te invita y qué es lo que te va a poner? Nosotros, como familia pastoral, siempre estamos acostumbrados a recibir invitaciones y siempre vamos allí donde se nos invita. Y a comer, pues comemos todo lo que nos ponen delante. Nuestros hijos son hijos de misioneros o de pastores, por supuesto. Entonces, cuando la gente dice, vente a comer a casa, ¿te gusta algo en especial? Bueno, comemos de todo. Hay contadas cosas que a lo mejor no les gusta, pero cuando recibimos una invitación incluso hay que ser selectivo dependiendo de en qué. Hoy en día cuando alguien se casa y te invitan a una boda, mi madre, no sabes si ir a la boda o si sabes si mejor le compras un buen regalo y que lo disfruten, porque es increíble lo que cuesta hoy en día participar en un banquete, en una celebración. Y sobre todo también te digo, ¿qué tipo de invitaciones recibes o dónde participas? ¿Con quién te relacionas? A veces hay que seleccionar con quién te relacionas si lo que vas a hacer te provoca hacer algo que realmente no está bien. Porque todas las invitaciones pueden ser buenas, pero a veces tenemos que seleccionar cuáles son aquellas que realmente pueden edificar nuestras vidas. Y hoy os quiero hablar en este entorno, os quiero hablar de este tema. Os quiero hablar de la necesidad de seleccionar la mesa, pero a la vez también la necesidad de invitar a la mesa a Jesús y de que tenerlo ahí, tenerlo sentado. Ahora, ¿con quién se sentó Jesús a comer? Hoy lo vamos a ver. Hoy lo vamos a ver. Vamos a verlo en el pasaje de Marcos en el cual estamos, en Marcos capítulo 2, del 13 al 17. En tu Biblia si tienes, si no ponte al lado un cristiano. Y este chiste era solo para mí, ¿no? Vale, gracias. Eh, Ponte ahí, que tengas tu Biblia es importante y si no, tienes el iPhone, tienes el iPad, ahí, que no lleva la Biblia, yo llevo la Biblia conmigo a todos lados, la llevo siempre en el móvil. Fíjate tú, una vez en un campamento le dije a los chavales, ¿quién tiene el móvil? Y todos los chavales, con el móvil. ¿Quién tiene el móvil de última generación? El que salió la semana pasada, algunos levantan. Y cuando les dije, digo, bueno, vale, pues ahora guarda el móvil. ¿Y quién tiene la Biblia? Y eran dos o tres. ¿Y quién tiene la de última generación? Todos eran Biblias usadas. Esa es la Biblia que necesitamos tener. Pero hoy en día tenemos la ventaja de tener la Biblia en el móvil. Tenga, yo la leo en el móvil y la leo en el iPad, así que no te sientas culpable por eso. Además, con el iPad hoy se pueden hacer un montón de cosas. Se puede subrayar los textos, se pueden poner en colores, se puede poner notas, puedes hacer un montón de cosas. Si eres hábil con ella, pues lo puedes hacer tanto como lo haces con la Biblia de papel. Marcos 2, del 13 al 17. Vamos a separar el pasaje en dos porciones. Vamos a leer primero los versículos del 13 y 14, ¿vale? Dice, después volvió a la orilla del mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, lo siguió. Jesús había echado fuera demonios, había sanado enfermos. Ahora demuestra que Él puede sanar también a las personas, a las almas que están enfermas en su corazón también. Y cuando Jesús ya no podía predicar en las sinagogas porque se lo habían prohibido, porque los escribas le habían cerrado las puertas, porque claro, Él iba a la sinagoga y era el centro de atención, enseñaba y entonces dejaba en evidencia a aquellos escribas que les hacían preguntas, a aquellos fariseos que le ponían cuestiones en las que ellos pensaban que le iban a pillar, pero Jesús siempre salía airoso. Así que las puertas de la sinagoga se cerraron en su gran mayoría para ese tal Jesús que le enseñaba a las multitudes y a las cuales las multitudes seguían. Como las multitudes seguían a Jesús y no podía entrar en la sinagoga, Jesús tenía que enseñar, ya lo hemos visto, en los lugares afuera de la ciudad, en las casas de la gente, o incluso se acercaba allí a las orillas de los lagos, como era en esta ocasión. Se sentó allí y entonces empezó a predicar al aire libre, al aire libre. Empezó a hablarle a la gente acerca del evangelio, del reino, y usó un lugar pues que a todos nos es común, bajo las estrellas o bajo el cielo azul. Siempre predicaba. En algunas ocasiones como en esta tal vez
con un púlpito que en vez de ser un atril de madera que se apoyara sobre, estaba en una barca. Pero el caso es que Jesús enseñaba, Jesús predicaba. Y el Hijo de Dios es interesante que era echado, era expulsado de aquellos lugares en los que se consideraba que se podía buscar a Dios. Estaba entre ellos, pero lo rechazaron. Así que Jesús enseñaba, cualquiera que fuera la forma y cualquiera que fuera el lugar. Y Jesús usaba los mismos métodos para enseñar que se usaban en la época. Los rabinos, los sabios, los filósofos, tanto en un lugar como en otro, cuando enseñaban, lo hacían en los lugares donde la gente le podía escuchar. Y como la gente reconocía esa sabiduría o reconocía las enseñanzas que daban, entonces la gente los seguía. Entonces, enseñar, Jesús lo hacía como lo hacían los rabinos, no solamente en la sinagoga o en el templo, sino que Jesús les enseñaba en lo cotidiano. Mientras vamos en el camino, caminando hacia los lugares, Jesús les enseñaba a sus discípulos y hablaba con ellos. Pero también en el caminar de la vida, por supuesto. Jesús les enseñaba con las cosas cotidianas, con las cosas que ellos podían entender, para que la comprensión acerca del reino de los cielos y del evangelio fuera clara y pudiera llegar a sus corazones. Jesús les enseñaba con los ejemplos de la ganadería, de la agricultura. Jesús les enseñaba con las cosas que tenían que ver con la pesca, con la familia, con las ceremonias de aquel tiempo, una boda, las fiestas del pueblo de Israel, que Jesús siempre hablaba acerca de ellas y mostraba en ellas que Él era el Mesías, el que había de venir. Jesús les enseñaba con todas esas cosas y Jesús les mostraba el reino de los cielos con todas aquellas cosas. También les enseñaba en las cosas cotidianas del día a día, como la economía, el comercio, intercambiar cosas, vender, comprar, guardar, invertir. Y los discípulos lo escuchaban porque Jesús les enseñaba. Y también lo escuchaban los curiosos. También le escuchaban, por supuesto, los escribas y los fariseos. Por eso, cuando se quedaban en evidencia, intentaban impedirle que siguiera predicando. Galilea, la ciudad donde había estado Jesús, y ahora en Capernaum, era uno de los grandes centros de comunicaciones del mundo antiguo. Era un lugar importante, era un lugar de paso para todo el mundo. Palestina era el puente entre Europa y África, o lo que hoy entendemos que es Europa y África, para que podáis comprender. Y todo el tráfico terrestre pasaba por allí. Muchos lugares, muchas cosas que iban de un lado a otro comerciando pasaban por allí. Muchos barcos que transportaban cosas de un lugar a otro también pasaban por allí, porque era un puerto, tenían puertos o tenían lugares en los que se podían cargar cosas y llevarlas de un lado para otro. Galilea era un lugar transitado, era un lugar donde había mucha gente. Y Palestina estaba dividida en aquel tiempo en el que Jesús está allí en dos territorios, en dos porciones. Una era gobernada por Herodes Antipas, Galilea. Galilea era gobernada por Herodes Antipas y el territorio hacia el este era gobernado por Felipe. Estos dos eran hermanos. Y estos dos eran hermanos y eran hijos de Herodes el Grande. Herodes el Grande gobernaba cuando Jesús nació, para que podáis estar en contexto de quiénes eran estos. Y Capernaum estaba situada en el territorio entre los dos lugares, entre los dos, como en la frontera de entre los dos territorios. Era algo parecido a como el lugar de la aduana. Aquí ya no tanto, ¿verdad? Pero en otro tiempo ir a Andorra e ir a la frontera, ¿verdad? Era una cosa que muchos hacían. A mí me han contado hermanos de aquí, gente de aquí, de Cataluña, de los años 70, los años 80, los viajes a Andorra es casi hasta semanal. ¿Cuántos de vosotros hicisteis eso o conocéis eso? Yo conozco, mira, la Tere sabe de eso, pero había gente, ¿por qué? Porque se compraban cosas más económicas al lado de allá y, claro, había que pasar por la aduana para declarar lo que habías comprado o lo que traías y en algunos casos te hacían pagar. Igual pasaba en Canarias. En Canarias hace muchos años atrás habían lo que se llamaban los puertos francos. Entonces, los puertos francos entraba todo tipo de mercancía y mucha gente compraba ahí. Y cuando la gente viajaba a la península y traía esas cosas, cuando tenías que pasar el control de la aduana en el aeropuerto, generalmente te pedían que abrieras tu maleta para que declararas lo que llevabas, si es que llevabas cosas.
Y había gente que llevaba de todo, había gente que llevaba relojes, que llevaba, no sé, radios, de todo, tabaco. Había gente que, claro, el tabaco todavía sigue siendo más barato allí en Canarias. Y había que pasar por una aduana. Siempre había que pasar por una aduana. Y digamos que Capernaum era como este centro. Era uno de esos lugares en los que como que había que pasar un tipo de control de las cosas o las mercancías que pasaban de un lugar a otro. Así que ahí estaba, en medio de esta situación, estaba un hombre llamado Leví, del cual habla el pasaje. Leví, hijo de Alfeo, que era recaudador de impuestos, conocido entre la gente como publicano. Era una profesión que no estaba de moda, por lo menos entre aquellos que eran más ortodoxos con la religión, sobre todo con el judaísmo, y por muchas cosas. Voy a explicarte solamente algunas de ellas. Leví trabajaba para Herodes Antipas, el que gobernaba sobre el territorio de Galilea, y no para Roma. Pero eso no le quitaba de ser un publicano y de ser odiado por la gente por esa profesión. Porque la gente lo veía como el que les quitaba el dinero para poder cobrar los impuestos, cobrar el impuesto de la aduana o de cualquier cosa. En algunos casos habían publicanos que se ponían a las puertas de las ciudades y cobraban a los extranjeros que venían, o a la gente que venía de fuera, les cobraba el paso en la ciudad, o a la misma gente de la ciudad les cobraba también por algunas cosas. Pero Leví no trabajaba para Roma, Leví trabajaba para Herodes Antipas. Así que él estaba allí en la recaudación de impuestos y el efecto de Jesús que vino sobre Leví no fue de algo inópico de lo vio Jesús, lo miró a los ojos y le dijo sígueme y le siguió. A veces cuando leemos los textos bíblicos intentamos ponerlo, ya sabéis que yo tengo más imaginación que un niño de, no sé, tengo más imaginación que Jeremías y Nehemías juntos. Y ya es decir, porque son niños y los niños tienen mucha imaginación. Pero no me puedo imaginar que Jesús lo miró a los ojos y le dijo, sígueme, y el otro dejó todo allí y le siguió y ya está. Y que no hubiera un precedente, que no hubiera habido algo que hubiera sucedido entre Leví y Jesús, aunque no hubiera sido puesto de manifiesto todavía en ningún texto. Pero algo tenía que haber ahí. Y muchos son los que siguen hipnóticamente a aquella gente que enseña algo, sobre todo aquella gente que se dedican a hacer cosas o cultos falsos o celebraciones o como lo queramos llamar, falsos con enseñanzas falsas. Incluso hay algunos cristianos que han caído en este tipo de redes, en redes de gente que habla y habla y que la gente se queda hipnótica con su palabrerío, pero no se fijan en otras cosas. Y tenemos que tener cuidado con esto. ¿Saben por qué? Porque cuando quedamos hipnóticos por la gente que habla, estamos siguiendo al hombre y no estamos siguiendo al Señor. Y cuando quedamos hipnóticos de la gente que habla y que desprende palabras con las que nos quedamos asombrados, estamos mostrando desconocimiento en la palabra. Porque cuando seguimos las enseñanzas de los hombres y no seguimos las enseñanzas de Dios, cuando nos aferramos a algo sin haber descubierto cuál es el sentido de ese algo, entonces nos damos cuenta de que estamos errados. Quiero advertirte acerca de esto. Ten cuidado de a quién sigues. Ten cuidado de no elevar al hombre por encima de a Dios. No eleves a aquel que tú dices, uy, es que este le entiendo. No eleves a aquel que dices, este lo explica muy bien. Busca a Dios, que Él sea tu prioridad. Y si tienes que quedar seducido por alguien es por el amor, por la pasión, por la misericordia, por su cercanía, la cercanía de Dios. Quédate hipnotizado por eso. Pero como te digo, Leví no fue alguien que miró a los ojos de Jesús, Jesús lo miró a los ojos y el otro día, como si no tuviera control sobre su cuerpo, lo siguió como si fuera cual zombie. No, le siguió voluntariamente. Le siguió voluntariamente. ¿Y por qué le siguió voluntariamente? Pues lo puedes ver en el texto. Lo puedes ver qué fue lo que sucedió. Leví era un publicano, como te dije, un cobrador de impuestos. ¿Y qué es esto realmente? Digamos que era como el dueño, el patrón de los impuestos o las rentas públicas, incluso de todo aquello que el Estado podía generar como riqueza. Y eran los encargados de cobrarlo. Digamos que los publicanos lo que hacían, al contrario de nuestro entendimiento de lo que es la hacienda pública hoy, que cobran unos baremos que están fijados de antemano, los publicanos cobraban a la gente cualquier cosa, lo que a ellos se les antojaba. Y lo que hacían ellos realmente era comprar al dueño, al rey o al gobernador de la región, comprar por un precio ya cerrado
algo concreto. Generalmente los gobernadores, Roma o Herodes Antipas, se conformaban con una cantidad para cubrir sus necesidades, por supuesto mucho más de lo que realmente necesitaban, y pedían a los publicanos que pagaran eso. Los publicanos lo que hacían era comprar por 10, por ejemplo, y venderlo por 40, por 50, por 60, por 100, por 1000. Todo lo que le pudiera crear rendimiento, eso era lo que ellos hacían. Digamos que ellos eran los usureros de su tiempo. Hoy tenemos otro tipo de usureros, ¿verdad? Y cuando pensamos en usureros en nuestro tiempo, pensamos en banqueros, pensamos en políticos corruptos, pensamos en gente que son usados por otros para poder robar a la gente que trabaja, por ejemplo. Pero generalmente los publicanos, y rara excepción habría, los publicanos eran gente codiciosa, gente deshonesta, gente inmoral. Y para el judío, los publicanos eran personas ceremonialmente inmundas por mezclarse además con gente que no era de Israel. Se mezclaban con otra gente, gente que no era Israel, que no eran judíos, eran gentiles, y por mezclarse con ellos eran considerados como gente inmunda. Ahora, la pregunta o las preguntas que nos debemos hacer en este momento es, ¿quién sino Jesús llamaría a un hombre así para ser su seguidor? ¿Quién sino Jesús llamaría a alguien con las circunstancias personales de Leví para decirle, sígueme? Y otra pregunta sería, ¿quién sino Jesús escogería a un hombre de, permíteme la expresión, de su calaña para ser un apóstol? Porque Jesús no vino buscando apóstoles que fueran perfectos. Además, que si mira a los apóstoles, es que aquí cada uno es de su padre y de su madre. ¿Entendéis esta expresión de cada uno es de su padre y de su madre? Cada uno es como es y porque fue enseñado de una manera y cada uno de ellos tenía sus defectos y sus problemas. Jesús vino a por ellos, los transformó y le siguieron, excepto uno. Y esta historia nos dice algunas cosas de Mateo y de Jesús. Nos dice, por ejemplo, que Mateo era un hombre muy odiado. Desde luego que popular no era. Y si era popular no era en manera positiva, era popular en manera negativa. Si yo te menciono a alguno de los políticos de este país, cuando te diga su nombre, enseguida vas a pensar de manera negativa. Pues esto es lo que pasaba con Mateo. Entonces, algo interesante es que Jesús quería o quiso al que nadie quería. Era odiado, no era popular, pero Jesús lo amó. Le ofreció su amistad y Mateo lo aceptó. Y como le ofreció su amistad y Mateo lo aceptó, le siguió voluntariamente y no obligado ni hipnotizado. Otra cosa que vemos aquí es que Mateo debía de tener un gran vacío en su corazón, posiblemente porque no habría muchos amigos para Mateo. Y posiblemente, digo Mateo porque es el nombre de Leví, es en quien nos fijamos. Se habla de Leví, esto perdonadme, pero se me pasó decirlo. Cuando estamos hablando de Leví, estamos hablando de Mateo, el apóstol, el que siguió a Jesús, el discípulo de Jesús. Y entonces, posiblemente Mateo habría escuchado el mensaje oculto entre la multitud. Escondido entre la multitud, tal vez había sido de los que estaba allí cerca cuando Jesús enseñaba, y que por eso digo que no fue que le siguió sin nada más y lo dejó todo porque estaba cansado de hacer aquello. No. Posiblemente Mateo era un hombre que, aunque vacío en su corazón, posiblemente un hombre humillado en su corazón, cuando al escuchar las enseñanzas de Jesús se ve reflejado en que él necesita acercarse a Dios y necesita algo especial. Los escribas nunca lo hubieran recibido. Los fariseos nunca hubieran hablado con él. ¿Por qué? Porque era ceremonialmente inmundo. En una ocasión, una mujer llevó una mala vida y cuando llevó esa mala vida quedó embarazada y quedó embarazada de un niño que no era de lo que esperaba la sociedad. Estoy hablando del siglo XVIII, de lo que esperaba la sociedad, de lo que podía ser el hijo de una persona en Inglaterra, en el siglo XVIII, inglesa. Y entonces ella se encontraba siempre rechazada por su condición. Había quedado embarazada de un hombre que ni siquiera era su marido, tenía ese bebé, que no era de la condición de todos los ingleses en cuanto a su forma. Y entonces ella iba constantemente a la misma iglesia porque se consideraba pecadora y necesitaba el refugio de Dios y necesitaba las enseñanzas de la palabra. Así que un día el pastor habló con ella y le dijo, mire, tengo que pedirle que no vuelva más, porque todas las mujeres de la iglesia se sienten mal cuando usted está aquí. Y ella se marchó, triste, pero no pudo volver más a aquel lugar hasta que la acogieron en un lugar
donde sí que la abrazaron, la amaron y la aceptaron tal como ella era. Es triste este tipo de historia, pero estas cosas a veces siguen sucediendo. Seguimos rechazando a aquel que es rechazado por todos. ¿Por qué? Porque no es igual a todos. Y posiblemente Mateo, Leví, se consideraba esa persona que rechazado por todos y que le impedían entrar en la sinagoga, que nadie hablaba con él, que nadie se dirigía a él, que más de uno hubiera querido pegarle una paliza o incluso asaltar su casa para robarle los enseres que tenía allí. Seguramente era una persona que no tenía mucha gente con la que relacionarse y que Jesús le dijera, sígueme, que Jesús le dijera, yo quiero ser tu amigo y tú vas a ser mi amigo. Era para Mateo, era algo impresionante, era algo nuevo, algo desconocedor, algo que por lo menos le invitaba a pensar que había algo que podía disfrutar nuevo. La otra cosa que podemos aprender en este pasaje, cuando habla Jesús así, ¿saben qué es? Es que Jesús nunca está fuera de servicio, siempre está activo. Jesús siempre encuentra a alguien en necesidad y lo atiende. Porque él iba caminando por allí y encontró a Mateo con su mesa, con sus tributos, recogiendo allí la mesa llena de dinero, tal vez un par de soldados a cada lado, unos guardaespaldas, no lo sé, custodiando aquello para que nadie le robara. Y Mateo está allí y Jesús va, le llama. Jesús nunca descansa. Lo que hace Jesús es darte descanso. Jesús nunca descansa. Lo que hace Jesús es darte descanso. Otra cosa que podemos ver es que Mateo renunció posiblemente mucho más que cualquiera de los otros discípulos, porque Jesús les decía, sígueme, y ellos dejaban todo y se marchaban. Se marchaban detrás de Jesús. Pero, por ejemplo, Pedro y Andrés, Santiago y Juan, que eran pescadores, si dejaran un día de seguir a Jesús, podían volver a la pesca. De hecho, cuando Jesús murió, y hasta antes de resucitar, y aún ya resucitado, y cuando asciende a los cielos, estos siguen pescando, porque era su profesión y podían hacerlo. Posiblemente porque todavía guardaban sus barcas, sus redes, porque podían hacerlo, podían seguir pescando, pero Mateo no. Mateo renunció a ser un publicano, renunció a ser un recaudador de impuestos, y cuando uno renunciaba a eso, ya no podía ser recaudador de impuestos nunca más. Porque cuando uno dejaba de obtener esas riquezas ilícitas, pero cuando uno dejaba de obtener esas riquezas, ¿sabes qué pasa? Que entonces no podía volver a ir al mandatario, al gobernante o al rey a decirle, te compro la plaza, porque entonces tus recursos se van acabando. Mateo ya no podía acceder a ese puesto de publicano posiblemente otra vez. Se excluyó de su trabajo para siempre y entonces ya no podía recuperarlo. Él renunció mucho más que lo que otros tal vez podían haber renunciado. Pero hay algo que sucedió con Mateo, salió con las manos limpias. Y entonces no solo eso, sino que entonces también podía mirar a la gente a la cara. Ayer me contaba mi esposa que iba conduciendo y un hombre iba apurado detrás de ella y entonces que apurado ahí con el coche pegado detrás, con el coche pegado detrás, y entonces mi esposa se echó a un lado para que él pasara, así que, bueno, pues le enseñó el dedo corazón de la mano izquierda, y mi esposa siguió dando vueltas y consiguió aparcamiento, y cuando consiguió aparcamiento resulta que al otro también había aparcado, y mi esposa pasó por al lado de él y parece que este hombre como que le quitó la mirada por lo que había hecho. Así podía haber estado Mateo. Mateo posiblemente pasaba por al lado de la gente y se escondía porque posiblemente unas horas antes le había robado pidiéndole los impuestos, no pidiéndole algo justo, sino pidiéndole más de lo que podía haber recibido. Ahora Mateo podía mirar a la cara a la gente, un poco más pobre tal vez, con menos comodidades seguro, pero un hombre restaurado por el Señor, un hombre transformado, un hombre cambiado, un hombre nuevo. Consiguió un trabajo mejor. No sé qué, seguir a Jesús, seguro. Pero la pluma de Mateo nos deja un evangelio, que aunque algunos dicen que él no fue el escritor directo, puede que sí se vea su huella de lo que vivió con Jesús y allí está reflejado. Consiguió un trabajo tal vez de escritor. ¿Para qué? Para que nosotros recibiéramos el testimonio por la palabra de quién es Jesús. Los tres siguientes versículos nos hablan un poco más de esta historia. Leví fue llamado, siguió a Jesús y ahora dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo habían seguido. Los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto?
que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús desafía otra vez a los escribas y a los fariseos. Cuando Mateo se entrega a Jesús, le invitó a su casa. Oye, tienes que venir a comer a mi casa, Jesús. Tienes que venir ahí, probar mi comida y quiero escucharte, que me enseñes más cosas. Y los discípulos que ya había escogido Jesús fueron con ellos. Así que era lógico que después de descubrir a Jesús por sí mismo, él quisiera compartir su alegría con sus amigos. Y déjame decirte algo, los pocos amigos que tenía Mateo posiblemente eran como él, más publicanos. Jesús aceptó, encantado, aquella invitación, se mete en la casa de Leví, de Mateo, y entonces entre aquellos marginados de la sociedad decente, entre comillas, fueron y buscaron compañía con él. Jesús, estando allí en una cena en casa de Mateo, hace que los maestros de la ley, fariseos y escribas se escandalicen porque dicen: ¿con quién está comiendo? Este tío se está sobrepasando. Este dice ser Dios, dice hacer cosas en nombre de Dios, pero mira con quién se junta. Un hombre que sea de Dios no se juntaría con ellos, tal vez pensaban. Así que le preguntaron a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, si estaba bien que él hiciera esas cosas. Aquella casa está llena de hombres pecadores y sin tener ni siquiera una persona justa entre ellos, Jesús estaba allí. El que decía ser santo, el que decía ser Dios, estaba allí sentado con ellos. Posiblemente estos escribas de la ley habían mirado a Jesús de manera arrogante, con actitud de condenación incluso, porque ellos nunca hubieran entrado en aquella casa, nunca se hubieran sentado con Mateo a comer, porque los escribas tenían prohibido toda clase de relación con gente pecadora. No debían viajar con ellos, no debían incluso dar una hija en casamiento con ninguno de ellos, porque era como decían, como si le dieras tu hija a una fiera. Era increíble. Ellos, más que tener compasión, hacían barreras con la gente, por eso no llegaban a la gente. No debían ni siquiera aceptar la hospitalidad de este tipo de gente, ni ofrecérsela ni siquiera, ni ser gentil con ellos, cediéndole el paso en la calle. Nada podían hacer. Jesús estaba cuidando de Mateo, su nuevo amigo, aquel que dejó todo para seguirle. Pero a la vez también tenemos que reconocer, estaba retando a todos los que tenían un corsé religioso. Y déjame preguntarte en esta mañana, ¿eres un religioso o eres un seguidor de Jesús? ¿Qué eres? Pecadores. Se sienta con pecadores, dicen los escribas. Y cuando dicen pecadores podrían aludir a personas salidas de los márgenes de la sociedad, donde no se pueden relacionar con el resto decente. Quienes también acudían a Jesús a veces para buscar el perdón, como Nicodemo, o como José de Arimatea. Gente que eran de aquella sociedad decente, pero que necesitaban perdón. Según los religiosos, aquellos pecadores eran los que no seguían la Torá, la ley de Dios, y el Talmud, la interpretación de la ley de Dios de estos escribas. Los maestros de la ley preguntaron a los discípulos, y Jesús, que los oyó, no dejó que los discípulos le contestaran. Como los oyó, Jesús mismo les contestó. Y la respuesta fue sencilla. Los médicos no necesitan, los sanos no necesitan de médicos. Solo los que están enfermos son los que acuden al médico. Solo los que tienen algún dolor, los que se encuentran mal, son los que acuden al médico. Y entonces Jesús les deja ver que hay personas que están enfermas del alma y que necesitan su ayuda. Porque para eso ha venido Jesús. Y entonces era natural que Él se rozara con los pecadores. Por eso aún con este episodio, y aunque los discípulos no contestaron, pero se sintieron como valientes cuando Jesús le contestó, es por eso que estamos aquí, eran los mismos discípulos que cuando Jesús está hablando con la samaritana en el pozo no pueden entender que esté con ella, porque además era mujer, era pecadora, era. Y los discípulos, que no querían parecer fariseos, no le preguntaron nada a Jesús sobre aquella conversación. Jesús viene a relacionarse, con pecadores. Posiblemente por eso es por lo que se relaciona conmigo. Posiblemente es por eso por lo que se relaciona contigo. Así que Jesús, y en su propósito,
es el de llamar a pecadores a un cambio de vida. Y en ese versículo 17 vemos que al satisfecho en su propia justicia y en su persona no tenía nada que ofrecerle, pero sí tiene que ofrecerle algo especial a aquellos que se consideran pecadores y se arrepienten de serlo. Llegan a nuestra iglesia, llegan los usureros, los estafadores, llegan las prostitutas de nuestros días. ¿Quiénes son los que, rechazados en aquel tiempo, hoy se acercan a Jesús en nuestras iglesias? ¿Tenemos las puertas abiertas para ellos? ¿Nos mostramos como seguidores de Jesús que los reciben? ¿O simplemente les cerramos las puertas porque somos religiosos, somos santos y aquí no se puede mezclar nadie con ese tipo de gente? ¿Qué tipo de iglesia somos? ¿Qué tipo de iglesia es la iglesia de Cristo? Y no hablo solamente de 316, hablo de toda la iglesia en general. ¿Qué tipo de iglesia somos? ¿Somos una iglesia excluyente que solo recibimos a aquellos que nos gusta recibir porque son parecidos a nosotros? Lamentablemente seguimos haciendo acepción de personas, pero hoy no podemos marcharnos sin saber algunas cosas. La primera, Jesús se sentó a la mesa de los pecadores, pero nunca participó de su pecado. En la mesa donde comió Jesús con Mateo, allí estaban publicanos y pecadores. Jesús se sentó con ellos y comió con ellos, pero no participó de su pecado, porque Jesús había venido para decirles, este es vuestro pecado, pero también estoy aquí para perdonar vuestro pecado. Y déjame decirte algo que tenemos que saber. Como hijo de Dios, siéntate en todas las mesas en las que te inviten, pero ten cuidado de no ceder al pecado que se propone en las mesas. Ten cuidado de no participar de ese pecado. Y para que no participes del pecado, tienes que ser una persona fuerte en Dios. Tienes que ser una persona que entra constantemente en la intimidad de Dios, que teme a Dios, que busca su rostro, que busca su palabra. Porque aquellos que se sientan a la mesa del pecado, que se sientan a la mesa de los pecadores y participan del pecado, aún siendo hijos de Dios, es que estaban débiles. Cuida tu debilidad. Si estás débil, si estás flojo, busca cómo reafirmarte en el Señor. Si eres un hijo de Dios, no participes en aquellas cosas que tú sabes que puedes tener debilidad. No cedas a las pretensiones del enemigo. No cedas a las tentaciones. Mantente firme en el Señor. Mira el ejemplo de Jesús. Se sentó a la mesa de los pecadores, pero nunca participó de su pecado. Porque Dios no ama el pecado, pero ama al pecador. La otra cosa que tienes que saber es, aunque todos te acusen, aunque todos te señalen y aunque todos se alejen de ti, Jesús te abre sus brazos y te recibe. Este es Jesús. Este es a quien seguimos. Solo Él entiende tu rechazo porque Él fue rechazado también. No tenía nada por lo que avergonzarse como Mateo o como nosotros, pero Él fue rechazado. Nosotros también somos culpables de aquella muerte en la cruz y de su rechazo. Murió también por nosotros, no solamente por aquella gente en su tiempo, murió también por ti y por mí. Así que no importa cómo te sientas, despreciado, de marginado, de rechazado, de que este no hable contigo, de que aquel otro no te deje ir, de que no te inviten a su mesa, déjame decirte, y es la siguiente cosa, deja que Jesús entre en tu casa, deja que se siente a tu mesa, que sea parte de tu familia, deja que sea el protagonista que contagia paz y alegría. Este es Jesús. Invita a Jesús a que sea parte de tu vida. No le invites solamente de vez en cuando te interesa o cuando hayas preparado la mejor comida. Esto significa que te esforzaste todo el día cocinando, compraste los mejores materiales, o sea, los mejores productos para poder hacer la mejor comida. No, no, no. Déjale que Jesús esté en tu casa aún cuando tienes papas fritas con huevo. Que yo no sé a ti, pero a mí papas fritas con huevo, un sartenazo de papas fritas con huevo, a mí es que me encanta, me chifla. Deja que Jesús sea parte de tu vida. Deja que Jesús sea el que tome el protagonismo en tu casa. Cuando le sientes a tu mesa, déjale que dé su opinión.
Déjale que te diga lo que Él haría. Sigue sus instrucciones. Acércate a Él. Deja que te abrace. Cuando se siente en tu mesa, ponla en el mejor lugar donde todos le puedan ver. Cuando se siente en tu mesa, ponle los mejores utensilios. Porque Jesús siempre tiene algo importante para darnos. Porque su opinión y su presencia son imprescindibles. Las necesitamos siempre. Y no podemos renunciar a eso. Y la otra cosa, y la última, abre tu vida y tu casa para que otros puedan conocer que Jesús se preocupa por ellos. Ahora que ya eres un pecador arrepentido, ahora que ya has sido perdonado, ahora que eres una nueva criatura, ahora que todas las cosas son hechas nuevas, ahora que puedes tener paz y alegría en tu corazón, ahora cuando puedes caminar con la cabeza en alta, ahora cuando no te avergüenzas de decir que eres un hijo de Dios, ve a los que son como tú o eran como tú en su manera y en su conducta, en su forma de actuar y de pensar, en la manera en la que van y en las mesas en las que se sientan, y sácalos de allí y dile, tengo algo importante que decirte, ven y siéntate en mi mesa porque hay alguien importante que quiere conocerte, hay alguien importante que quiere decirte qué es lo que ha hecho por ti y cómo quiere que tú también le conozcas. Haz lo que hizo Leví, que no solamente complacido en decir, ahora soy una nueva criatura, ahora sigo a alguien que me dice que puedo ser su amigo y a alguien que me ofrece una amistad genuina. Y no solamente le invitó, sino que yendo de camino pasó por todos los puestos donde habían publicanos y pecadores y le dijo, tienes que venir a mi casa, porque hay un hombre que va a venir a mi casa hoy que tiene algo que decirte. Y Jesús les hablaba a todos y a todos los impactó. Y déjame decirte que allí donde Jesús preside la casa, allí donde Jesús preside la vida y donde Jesús puede darse a conocer, la gente que lo ve puede ser transformada. No sé si todos los que fueron a la casa de Mateo en ese día fueron transformados, pero tal vez muchos sí. Cuando digo invítale a la gente a tu casa, a que se siente contigo, puedes invitarlos a comer. Pero es que si eres un hijo de Dios, ya Jesús está contigo. Ha puesto la presencia de su Espíritu Santo en ti. Ha puesto sus instrucciones en ti para que tú puedas entonces verle, vivirle y para que otros también puedan contemplar su gloria a través de ti. Mantén tu casa siempre ordenada. Mantén tu casa siempre limpia. Porque nunca sabes ni cómo ni cuándo Jesús requerirá de ti que una persona entre y se siente para conocerle a Él. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Eres de los despreciados? ¿Eres de los que nadie mira o miraría? ¿Cómo eres? ¿O eres de los que ya ha recibido perdón, pero necesita dar a conocer que ese perdón no es solamente para ti, sino para dárselo a otros? ¿Cómo está tu vida hoy? Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, conoces nuestro corazón. Tú conoces, Señor, quiénes somos, cómo nos llamamos, cuánto peso tenemos, cuánto medimos. Conoces hasta los pelos de nuestra cabeza y de todo nuestro cuerpo, contados por números, lo sabes exactamente. Y, Señor, sabiendo que tú sabes todo esto de nosotros, ¿cómo te vamos a ocultar cómo está nuestro corazón? Solo podemos verte penetrando tu imagen, penetrando tus ojos, tu mirada en nosotros, desnudándonos, pero mostrándonos todo tu amor, Señor. Hoy queremos ser seducidos por tu amor, Señor. Te necesitamos. Y aunque todos nos dejaren, con todo tú, Señor, nos recogerás.